El sol aún no ha aparecido. La oscuridad domina el paisaje. El viento avanza entre la hierba húmeda transportando olores, sonidos y señales invisibles para casi cualquier otro ser vivo. La cámara permanece inmóvil. Durante varios segundos parece que no ocurre absolutamente nada. El campo está en silencio. Las sombras permanecen inmóviles. La noche continúa gobernando cada rincón del territorio. Pero entonces algo se mueve. Una silueta aparece entre la vegetación. Primero una sombra. Después una forma. Finalmente una figura perfectamente reconocible. Un zorro rojo. Sus movimientos son suaves, precisos, casi silenciosos. Cada paso parece cuidadosamente calculado. Cada pausa tiene un propósito. Cada movimiento transmite una sensación extraña. Como si el animal estuviera escuchando cosas que nosotros no podemos oír. Percibiendo detalles que permanecen completamente ocultos para nuestros sentidos. La cámara se aproxima lentamente. Sus ojos permanecen atentos. Sus orejas giran constantemente. Su nariz analiza el aire. Todo su cuerpo parece funcionar como un sofisticado sistema de detección. Y en cierto modo así es. Porque el zorro rojo es una de las criaturas más extraordinariamente adaptables que existen sobre la Tierra. Un superviviente. Un explorador. Un cazador. Y también uno de los animales más exitosos del planeta. La cámara continúa observándolo. Resulta difícil imaginar que detrás de aquella figura elegante se encuentra una historia evolutiva que abarca millones de años. Una historia llena de cambios. De desafíos. De adaptación constante. Porque pocas especies han demostrado una capacidad tan extraordinaria para prosperar en ambientes completamente distintos. Bosques. Montañas. Desiertos. Praderas. Regiones agrícolas. Incluso grandes ciudades. El zorro rojo ha conquistado prácticamente todos los escenarios imaginables. La cámara se eleva. El paisaje se vuelve visible. Campos abiertos se extienden hasta el horizonte. Pequeños grupos de árboles aparecen dispersos en la distancia. El viento mueve suavemente la vegetación. Y en medio de aquel inmenso escenario el zorro continúa avanzando. Solo. Siempre atento. Siempre observando. La cámara sigue sus movimientos. Y entonces comprendemos algo importante. La supervivencia de este animal no depende de la fuerza. No depende del tamaño. No depende de colmillos gigantes ni de una velocidad extraordinaria. Depende de algo mucho más poderoso. La inteligencia. La capacidad de adaptarse. La capacidad de encontrar oportunidades donde otros animales solo encuentran obstáculos. La cámara se acerca a su rostro. Sus ojos reflejan la tenue luz de la madrugada. Existe algo fascinante en aquella mirada. Algo que ha inspirado historias humanas durante miles de años. Porque desde tiempos antiguos el zorro ha ocupado un lugar especial en nuestra imaginación. En diferentes culturas aparece como símbolo de astucia, de ingenio, de estrategia. Y aunque muchas leyendas exageran ciertas características, existe una razón por la que tantas civilizaciones llegaron a conclusiones similares. El zorro realmente es extraordinariamente inteligente. La cámara permanece observando. El animal se detiene repentinamente. Sus orejas apuntan hacia un punto específico. Su cuerpo se congela. La vegetación continúa moviéndose. El viento sigue soplando. Pero él permanece inmóvil. Completamente inmóvil. Como una estatua. Pasan varios segundos. Y entonces ocurre. Un salto explosivo. La cámara apenas logra seguir el movimiento. El zorro desaparece entre la hierba. Una nube de tierra se eleva. Y cuando vuelve a aparecer sostiene una pequeña presa entre sus mandíbulas. Todo ocurrió en menos de un segundo. La precisión resulta impresionante. La cámara se aproxima. Lo que acabamos de observar representa una de las habilidades más famosas de la especie. La localización acústica. Los zorros poseen una capacidad extraordinaria para detectar pequeños movimientos ocultos bajo la vegetación o incluso bajo capas de nieve. Pueden escuchar, calcular, interpretar distancias.
y lanzar ataques increíblemente precisos. Los científicos todavía estudian algunos aspectos de este comportamiento, porque la exactitud con la que logran localizar presas continúa sorprendiendo incluso a los investigadores más experimentados. La cámara continúa avanzando. La luz comienza a aumentar lentamente. La noche retrocede. Los primeros colores del amanecer aparecen sobre el horizonte. Y el mundo alrededor del zorro comienza a transformarse. Las aves despiertan. Los insectos aumentan su actividad. Pequeños mamíferos abandonan sus refugios. La vida comienza a expandirse en todas direcciones. Y el zorro se encuentra exactamente donde necesita estar. Porque conoce este territorio. Lo conoce mejor que cualquier otro animal. La cámara sigue su recorrido. Cruza senderos invisibles. Atraviesa zonas abiertas. Bordea pequeños grupos de árboles. Y mientras observamos sus movimientos surge una pregunta fascinante. ¿Cómo llegó una criatura relativamente pequeña a convertirse en uno de los mamíferos más exitosos del planeta? La respuesta comienza hace millones de años. Mucho antes de que existieran ciudades. Mucho antes de que existieran carreteras. Mucho antes de que los seres humanos dominaran grandes regiones del mundo. Los ancestros del zorro rojo ya recorrían enormes territorios. Adaptándose constantemente. Evolucionando junto con los cambios del planeta. La cámara muestra diferentes paisajes. Bosques cubiertos por niebla. Montañas. Praderas. Llanuras. Todos estos escenarios tienen algo en común. Todos han sido conquistados por el mismo animal. El zorro rojo posee una distribución geográfica extraordinaria. Se encuentra en gran parte de Europa, Asia, América del Norte, y posteriormente fue introducido en otras regiones del mundo. Pocas especies han logrado expandirse de manera tan exitosa. Y esa expansión no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque el zorro posee una ventaja fundamental. La flexibilidad. La cámara vuelve hacia él. Continúa avanzando mientras la luz del amanecer ilumina lentamente su pelaje. Los tonos rojizos comienzan a destacar. La cola parece una bandera moviéndose detrás de su cuerpo. Y por primera vez podemos apreciar completamente su apariencia. Resulta elegante. Hermoso. Perfectamente diseñado para la vida salvaje. Pero detrás de esa belleza existe una maquinaria biológica extraordinaria. Su oído. Su visión. Su olfato. Su capacidad de aprendizaje. Todo trabaja en conjunto para convertirlo en uno de los depredadores más eficientes de su tamaño. La cámara sigue avanzando. Y mientras el sol finalmente aparece sobre el horizonte, la historia del zorro rojo apenas comienza. Porque detrás de aquella figura silenciosa se esconde una vida llena de secretos. Una vida marcada por desafíos constantes. Por decisiones complejas. Por una inteligencia que ha permitido a la especie sobrevivir durante incontables generaciones. Y cuanto más nos adentramos en su mundo, más evidente se vuelve una realidad. Estamos observando a uno de los mayores maestros de la adaptación que la naturaleza ha producido jamás. Y su historia es mucho más extraordinaria de lo que la mayoría de las personas imagina. El zorro continúa avanzando mientras la mañana se adueña lentamente del paisaje. La luz dorada del amanecer ilumina su pelaje. Cada pelo parece reflejar pequeños destellos rojizos. La escena resulta hermosa, pero también engañosa. Porque detrás de aquella apariencia elegante se esconde una realidad mucho más compleja. Cuando pensamos en un zorro rojo solemos imaginar exactamente esta imagen. Un animal de pelaje rojizo intenso. Orejas triangulares. Hocico alargado. Cola abundante terminada en una punta blanca. Sin embargo, la especie es mucho más diversa de lo que la mayoría de las personas imagina. La cámara se eleva. El paisaje cambia. Las praderas desaparecen. Aparecen bosques densos. Después montañas. Después regiones cubiertas de nieve. Y en cada uno de esos lugares encontramos zorros rojos. Pero no todos son iguales. Porque a lo largo de miles de años la especie ha desarrollado numerosas variaciones adaptadas a distintos entornos. La cámara muestra un zorro mucho más grande. Su pelaje parece más espeso. Sus patas más robustas. Su cuerpo más pesado. Se mueve entre regiones frías del norte, donde los inviernos pueden resultar brutales. Donde la nieve cubre enormes extensiones del territorio durante gran parte del año.
y donde la supervivencia exige características especiales. Los zorros que habitan estas regiones suelen presentar cuerpos más grandes, pelajes mucho más densos, y adaptaciones que les permiten conservar calor de manera extraordinariamente eficiente. La cámara sigue avanzando. Y entonces observamos otra variación. Un individuo más pequeño, más ligero, adaptado a regiones relativamente cálidas. Las diferencias pueden parecer sutiles, pero representan miles de generaciones respondiendo a las condiciones locales. La evolución trabajando lentamente, moldeando poblaciones enteras. La cámara continúa avanzando. Y precisamente esa capacidad de adaptación explica gran parte del éxito de la especie. Porque el zorro rojo no depende de un único ambiente. No depende de un único clima. Puede modificar su comportamiento. Puede modificar su dieta. Puede modificar incluso ciertos aspectos de su apariencia a lo largo de generaciones. Pocas especies poseen semejante flexibilidad. La cámara vuelve hacia nuestro protagonista. Continúa explorando el territorio, deteniéndose ocasionalmente para analizar olores, escuchar sonidos, observar movimientos. Su mente trabaja constantemente, porque vivir como zorro significa resolver problemas todos los días. La cámara permanece observando. A diferencia de grandes depredadores especializados, el zorro rara vez puede permitirse ignorar oportunidades. Necesita aprovechar prácticamente cualquier recurso disponible. Y precisamente por eso desarrolla una dieta extraordinariamente variada. Pequeños mamíferos, aves, huevos, insectos, frutas, bayas, reptiles, anfibios, incluso restos abandonados por otros depredadores. Todo puede convertirse en alimento. Todo puede representar una oportunidad. La cámara sigue avanzando. Y mientras observamos su comportamiento comprendemos algo fascinante. El zorro piensa de manera oportunista. No se obsesiona con una única estrategia. No depende de una única presa. Analiza constantemente el entorno. Evalúa posibilidades. Y selecciona aquello que ofrece mayores probabilidades de éxito. La cámara se aproxima a un grupo de arbustos. El zorro se detiene. Su nariz trabaja intensamente. Existe algo oculto allí. Algo que nosotros todavía no podemos ver. La cámara permanece inmóvil. Pasan varios segundos. Y finalmente descubrimos el motivo de su interés. Un pequeño nido, oculto entre la vegetación. La reacción resulta inmediata, pero no impulsiva. Porque incluso cuando encuentra una oportunidad evidente, el zorro suele actuar con cautela. Observa, analiza, evalúa riesgos. Y solo entonces toma una decisión. La inteligencia vuelve a aparecer como uno de sus recursos más importantes. La cámara continúa avanzando. Y entonces surge otra de las características más sorprendentes de la especie. La memoria. Los zorros recuerdan rutas, refugios, zonas de alimentación, puntos estratégicos dentro de su territorio. Toda esa información se acumula constantemente. Día tras día, mes tras mes, año tras año. La cámara muestra al animal desplazándose por senderos aparentemente invisibles. Pero para él aquellos caminos son perfectamente familiares. Conoce cada curva, cada escondite, cada punto de referencia. Como si llevara un mapa grabado dentro de la mente. La cámara sigue avanzando. Y precisamente esa memoria se vuelve fundamental durante el invierno. Las estaciones comienzan a cambiar. Las imágenes muestran la llegada de temperaturas más bajas. La vegetación pierde intensidad. El viento se vuelve más agresivo. Las primeras nevadas aparecen. Y el mundo del zorro vuelve a transformarse. La nieve cubre el paisaje. Los sonidos cambian. Los olores se vuelven más difíciles de detectar. Muchas presas desaparecen. Otras permanecen ocultas bajo gruesas capas blancas. La supervivencia se vuelve más complicada. Pero también aquí el zorro demuestra por qué es uno de los mayores maestros de la adaptación. La cámara sigue a un individuo avanzando sobre una inmensa llanura cubierta de nieve. Todo parece vacío, silencioso, desolado. Sin embargo, bajo aquella superficie continúa existiendo vida. Pequeños roedores construyen túneles.
Se desplazan. Buscan alimento. Y el zorro los escucha. La cámara permanece observando. Sus orejas giran. Su cabeza se inclina ligeramente. Está calculando. Interpretando sonidos invisibles para nosotros. Y entonces ocurre uno de los comportamientos más famosos del reino animal. El salto. El zorro se eleva por el aire. Desaparece entre la nieve. Durante unos instantes solo vemos una nube blanca. Después emerge nuevamente. Con una presa entre las mandíbulas. La precisión resulta extraordinaria. La cámara se aproxima. Los científicos creen que además del oído, los zorros podrían utilizar el campo magnético terrestre como una referencia adicional durante estos ataques. Si esto resulta correcto, estaríamos observando una capacidad sensorial todavía más impresionante de lo que imaginábamos. La cámara continúa avanzando. La nieve sigue cayendo. El invierno se intensifica. Y aún así el zorro permanece activo. Explorando. Cazando. Sobreviviendo. Porque mientras otros animales dependen de la fuerza para imponerse al entorno, él depende del ingenio. Y a veces el ingenio resulta mucho más poderoso. La cámara se aleja lentamente. El paisaje nevado parece interminable. Y la pequeña figura rojiza destaca como una llama avanzando entre el blanco absoluto. Una imagen que resume perfectamente la esencia de la especie. Resistencia. Adaptación. Inteligencia. Cualidades que han permitido al zorro rojo prosperar desde las regiones templadas hasta algunos de los ambientes más extremos del planeta. Y todavía estamos lejos de descubrir todos los secretos que esconde su extraordinaria vida. Conquistar el mundo. Pocas expresiones describen mejor la historia del zorro rojo. Porque mientras innumerables especies permanecieron limitadas a regiones específicas, el zorro consiguió algo extraordinario. Expandirse. Adaptarse. Prosperar. Y hacerlo en ambientes radicalmente distintos. La cámara sobrevuela una secuencia de paisajes. Bosques europeos cubiertos por niebla. Montañas asiáticas. Praderas norteamericanas. Regiones costeras. Valles. Llanuras. Territorios nevados. Todos tienen algo en común. Todos albergan zorros. La diversidad resulta impresionante. Y sin embargo, más impresionante aún resulta la capacidad de la especie para mantener su identidad en medio de tantas diferencias. La cámara vuelve hacia uno de ellos. Se desplaza entre árboles iluminados por la luz de la tarde. Parece completamente integrado al entorno. Como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Y precisamente esa sensación constituye una de sus mayores fortalezas. El zorro sabe desaparecer. La cámara continúa avanzando. A diferencia de otros depredadores que dominan mediante la fuerza bruta, él utiliza estrategias mucho más discretas. Evita conflictos innecesarios. Reduce riesgos. Aprovecha oportunidades. Su filosofía de supervivencia se basa en la eficiencia. Y esa eficiencia ha demostrado ser extraordinariamente efectiva. La cámara sigue sus movimientos. El animal se detiene. Escucha. Observa. Analiza. Resulta sorprendente cuánto tiempo dedica a recopilar información. Porque antes de actuar suele comprender la situación. Y esa capacidad representa una ventaja enorme. La inteligencia rara vez llama la atención de forma espectacular. Pero a largo plazo suele convertirse en una de las herramientas más poderosas de la naturaleza. La cámara permanece observando. Y entonces aparece otra característica fascinante. La paciencia. Los zorros son capaces de esperar durante largos periodos. Observar. Evaluar. Esperar nuevamente. Muchos depredadores dependen de ataques explosivos. El zorro también puede hacerlo. Pero sabe que en ocasiones la mejor estrategia consiste simplemente en aguardar. La cámara sigue a un individuo oculto entre la vegetación. Frente a él existe actividad. Pequeños movimientos. Posibles oportunidades. Pero no actúa inmediatamente. Permanece inmóvil. Calculando. Midiendo probabilidades. Y cuando finalmente decide actuar, lo hace con precisión extraordinaria. La cámara continúa avanzando. La tarde comienza a desaparecer. Las sombras vuelven a extenderse. El mundo inicia otra transición. Y precisamente aquí el zorro vuelve a demostrar una ventaja importante. Su actividad flexible.
No depende exclusivamente del día. Tampoco depende exclusivamente de la noche. Puede modificar horarios según las circunstancias, según la disponibilidad de alimento, según la presencia de competidores, según los riesgos. La adaptación vuelve a aparecer como tema central. La cámara asciende lentamente. El paisaje adquiere tonos anaranjados. El sol se aproxima al horizonte. Y durante unos instantes el mundo parece detenerse. El zorro permanece inmóvil sobre una pequeña elevación. Observa el territorio. La escena resulta poderosa, porque resume millones de años de evolución. Un cuerpo perfectamente adaptado. Un cerebro capaz de resolver problemas complejos. Sentidos extraordinarios. Y una capacidad de aprendizaje que continúa sorprendiendo a los científicos. La cámara permanece observando. A menudo subestimamos a los animales que nos resultan familiares. Pensamos que conocemos sus historias. Pensamos que comprendemos sus comportamientos. Pero cuando observamos con atención descubrimos una realidad diferente. Descubrimos niveles de complejidad que rara vez imaginábamos. Y el zorro rojo representa un ejemplo perfecto. La cámara sigue avanzando. La noche finalmente regresa. Las estrellas aparecen lentamente. El aire se enfría. Y el mundo cambia una vez más. Pero para el zorro esto no representa un problema. Representa una oportunidad. La oscuridad le pertenece tanto como la luz. La cámara sigue sus movimientos. Avanza entre sombras. Cruza senderos ocultos. Explora territorios silenciosos. Y mientras lo observamos comprendemos algo importante. La verdadera especialidad del zorro no consiste en dominar un ambiente específico. Su verdadera especialidad consiste en adaptarse a cualquier ambiente. La diferencia parece pequeña, pero resulta enorme. Porque los especialistas suelen prosperar mientras las condiciones permanecen estables. Los adaptables prosperan cuando las condiciones cambian. Y el planeta cambia constantemente. La cámara continúa avanzando. Décadas. Siglos. Milenios. Las condiciones ambientales se transforman. Los ecosistemas evolucionan. Los desafíos aparecen y desaparecen. Y el zorro sigue allí. Aprendiendo. Adaptándose. Sobreviviendo. La cámara muestra imágenes de diferentes regiones del planeta. Diferentes poblaciones. Diferentes colores de pelaje. Diferentes tamaños. Pero siempre reconocemos la misma esencia. La misma mirada alerta. La misma curiosidad. La misma inteligencia. La misma capacidad para encontrar soluciones. La cámara permanece observando. Y entonces surge una pregunta fascinante. ¿Qué hace realmente exitoso a un animal? ¿La fuerza? ¿La velocidad? ¿El tamaño? La historia del zorro parece ofrecer una respuesta diferente. Quizá el verdadero éxito pertenece a quienes saben cambiar. A quienes saben aprender. A quienes saben adaptarse. La cámara continúa avanzando. Y precisamente por eso el zorro rojo ha logrado sobrevivir a innumerables transformaciones del planeta. Ha convivido con glaciaciones. Con cambios climáticos. Con la expansión humana. Con la transformación de ecosistemas completos. Y aún así continúa aquí. Más extendido que nunca. Más exitoso que nunca. La cámara se aproxima a un individuo joven. Sus movimientos transmiten energía. Curiosidad. Deseo de explorar. Y al observarlo resulta imposible no pensar en las generaciones futuras. Porque la historia continúa. Siempre continúa. Nuevas crías nacerán. Nuevos territorios serán explorados. Nuevos desafíos aparecerán. Y nuevos zorros aprenderán exactamente las mismas lecciones que permitieron sobrevivir a sus antepasados. La cámara asciende lentamente. La luna ilumina el paisaje. El zorro desaparece entre sombras. Su figura se vuelve cada vez más difícil de distinguir. Hasta que finalmente desaparece por completo. Pero aunque ya no podamos verlo, sabemos que continúa allí. Moviéndose. Observando. Aprendiendo. Escribiendo silenciosamente otro capítulo de una historia extraordinaria. La historia de uno de los animales más inteligentes. Más adaptables. Y más exitosos que la naturaleza haya producido jamás. Y aún estamos lejos de llegar al final.
Porque todavía queda por descubrir el lado más sorprendente del zorro rojo. El lado que explica por qué durante miles de años logró convertirse en protagonista de leyendas, mitos y relatos en prácticamente todos los lugares donde apareció. Mucho antes de que existieran los documentales. Mucho antes de que los científicos comenzaran a estudiar el comportamiento animal. Mucho antes de que las cámaras registraran la vida salvaje con increíble detalle. Los seres humanos ya hablaban sobre zorros. Y eso no ocurrió por casualidad. La cámara permanece observando una región cubierta por bosques antiguos. La luz de la luna atraviesa las ramas. Las sombras dominan el paisaje. Y entre ellas aparece una figura familiar. Un zorro rojo. Silencioso. Elegante. Difícil de detectar. La escena parece sacada de una leyenda. Y precisamente ahí encontramos una de las razones por las que este animal ha fascinado a nuestra especie durante miles de años. Porque rara vez se comporta como esperamos. La cámara sigue avanzando. En innumerables culturas el zorro aparece asociado con la inteligencia, con la astucia, con la capacidad de resolver problemas. Desde Europa hasta Asia. Desde regiones montañosas hasta grandes bosques. Las historias cambian. Los idiomas cambian. Las tradiciones cambian. Pero el protagonista suele conservar características sorprendentemente similares. La cámara continúa observando. Resulta fascinante pensar que pueblos completamente separados llegaron a conclusiones parecidas. Sin comunicación entre ellos. Sin compartir conocimientos. Y aún así describían al zorro de formas extraordinariamente similares. La explicación probablemente sea más simple de lo que parece. Las personas observaron su comportamiento. Observaron su capacidad para escapar. Para adaptarse. Para aprovechar oportunidades. Y transformaron esas observaciones en relatos. La cámara se aproxima lentamente. El zorro se detiene. Escucha. Analiza. Y vuelve a moverse. La inteligencia resulta evidente incluso para quien no posee conocimientos científicos. La cámara continúa avanzando. Y quizá precisamente por eso logró ocupar un lugar tan especial dentro de la imaginación humana. Porque representa algo que reconocemos fácilmente. La capacidad de encontrar soluciones. La capacidad de sobrevivir. La capacidad de adaptarse cuando las circunstancias cambian. La cámara asciende lentamente. El bosque desaparece. Ahora observamos una región agrícola. Campos cultivados. Caminos. Construcciones humanas. Y nuevamente aparece un zorro. La adaptación vuelve a manifestarse. La especie parece sentirse cómoda prácticamente en cualquier escenario. La cámara sigue sus movimientos. Y entonces comprendemos algo sorprendente. El zorro no simplemente tolera los cambios. Aprende de ellos. Los estudia. Los incorpora a sus estrategias. Eso explica por qué tantas poblaciones han logrado prosperar incluso en regiones profundamente transformadas por la actividad humana. La cámara permanece observando. Mientras otras especies desaparecen cuando el entorno cambia demasiado rápido, el zorro suele buscar nuevas soluciones. Nuevos recursos. Nuevas oportunidades. Esa flexibilidad constituye una ventaja inmensa. La cámara sigue avanzando. La noche continúa desarrollándose. Los sonidos cambian. El paisaje parece diferente. Pero el zorro permanece activo. Explorando. Investigando. Observando. La curiosidad vuelve a aparecer. Y cuanto más observamos a la especie, más evidente resulta que la curiosidad constituye una de sus mayores herramientas de supervivencia. La cámara sigue a un individuo joven. Se aproxima a un objeto desconocido. Lo observa. Lo rodea. Lo analiza. Muchos animales simplemente lo ignorarían. Otros lo evitarían. Pero el zorro suele investigar. Necesita comprender. Necesita recopilar información. Y esa necesidad constante de aprender le proporciona ventajas extraordinarias. La cámara continúa avanzando. Las estrellas dominan el cielo. La temperatura desciende. El mundo parece sumergirse nuevamente en silencio. Y aún así el zorro continúa encontrando maneras de prosperar. La cámara muestra diferentes escenarios. Bosques cubiertos por nieve. Praderas iluminadas por la luna. Montañas envueltas en niebla. Regiones áridas. Costas. Valles.
En cada lugar encontramos la misma historia. La historia de una especie que aprendió a sobrevivir prácticamente en cualquier condición imaginable. La cámara permanece observando. Resulta difícil exagerar la magnitud de ese logro, porque la mayoría de los animales dependen de condiciones relativamente específicas. El zorro, en cambio, parece sentirse cómodo enfrentando la incertidumbre. La incertidumbre forma parte de su existencia. Y quizá precisamente por eso se ha convertido en uno de los mamíferos más exitosos del planeta. La cámara sigue avanzando. Y mientras observamos aquella figura rojiza desaparecer entre sombras, comenzamos a comprender algo más profundo. La verdadera fortaleza del zorro nunca ha sido física. Nunca ha sido el tamaño. Nunca ha sido la fuerza. Su verdadera fortaleza siempre ha estado en su mente. En su capacidad para interpretar el mundo. En su capacidad para aprender. En su capacidad para adaptarse una y otra vez. La cámara asciende lentamente. El horizonte vuelve a dominar la escena. La luna ilumina el paisaje. Y el zorro continúa avanzando. Solo. Silencioso. Atento. Como lo han hecho sus antepasados durante incontables generaciones. La historia sigue desarrollándose. Nuevos territorios esperan ser explorados. Nuevos desafíos esperan aparecer. Nuevas oportunidades esperan ser descubiertas. Y el zorro estará preparado para enfrentarlas. Porque esa ha sido siempre su especialidad. Adaptarse. Sobrevivir. Continuar. La cámara se aleja lentamente. La pequeña figura rojiza se vuelve cada vez más difícil de distinguir. Pero su presencia continúa sintiéndose en el paisaje. Como si formara parte de él. Como si perteneciera a cada bosque. A cada montaña. A cada pradera. A cada rincón donde la naturaleza todavía conserva su esencia salvaje. Y cuanto más nos acercamos al final de esta historia, más evidente resulta una realidad. El zorro rojo no es simplemente un depredador. No es simplemente un mamífero exitoso. Es una de las mayores demostraciones de adaptación que la evolución ha producido. Una criatura capaz de prosperar donde otros fracasan. Capaz de encontrar oportunidades donde otros solo encuentran dificultades. Capaz de convertir prácticamente cualquier ambiente en un hogar. Y todavía queda un último tramo por recorrer. Un último capítulo que nos permitirá comprender por qué la historia del zorro rojo continúa inspirando admiración incluso después de miles de años de convivencia con nuestra propia especie. La admiración que el ser humano siente por el zorro no ha desaparecido. Ha sobrevivido a los siglos. A las civilizaciones. A los cambios tecnológicos. Y existe una razón muy simple para ello. Porque seguimos reconociendo en él algo extraordinario. La capacidad de prosperar cuando todo parece estar en contra. La cámara permanece observando. La noche avanza lentamente. El bosque parece inmóvil. Pero el zorro continúa moviéndose. Cada paso refleja experiencia. Cada decisión refleja conocimiento acumulado. Y cada movimiento demuestra por qué esta especie ha logrado permanecer durante tanto tiempo. La cámara sigue avanzando. A menudo imaginamos la evolución como una competencia dominada por los más fuertes. Los más rápidos. Los más agresivos. Pero la naturaleza rara vez funciona de manera tan simple. En innumerables ocasiones son los adaptables quienes terminan prevaleciendo. Los observadores. Los estrategas. Los solucionadores de problemas. Y pocas criaturas representan mejor esa realidad que el zorro rojo. La cámara continúa siguiendo su recorrido. La vegetación cambia nuevamente. El bosque se abre. Aparece una extensa pradera iluminada por la luna. El viento mueve la hierba. La escena resulta tranquila. Pero el zorro permanece atento. Porque la tranquilidad nunca significa ausencia de oportunidades. Ni ausencia de peligros. La cámara se aproxima. Sus orejas continúan girando. Su nariz analiza constantemente el aire. Sus ojos recorren el entorno. Todo su cuerpo funciona como una sofisticada máquina diseñada para recopilar información. Y precisamente ahí encontramos otra de las claves de su éxito. La percepción. La capacidad de detectar detalles que otros pasan por alto. La cámara permanece observando. En el mundo salvaje la información tiene un valor enorme. Detectar una presa antes que otros. Detectar un peligro antes que otros. Detectar una oportunidad antes que otros.
La diferencia entre sobrevivir y fracasar suele encontrarse en esos pequeños detalles. Y el zorro parece haber perfeccionado esa habilidad hasta niveles extraordinarios. La cámara continúa avanzando. A cierta distancia aparece otro zorro. Durante unos segundos ambos individuos se observan. La interacción resulta breve, sutil, pero importante. Porque aunque solemos imaginar a los zorros como animales completamente solitarios, la realidad es mucho más compleja. Existen relaciones. Existen territorios compartidos. Existen dinámicas familiares. Existen sistemas sociales mucho más sofisticados de lo que muchas personas imaginan. La cámara sigue observando. Los individuos intercambian información mediante olores, mediante comportamientos, mediante señales discretas. Gran parte de esa comunicación ocurre de formas que apenas percibimos. Y aún así resulta fundamental para su supervivencia. La cámara continúa avanzando. Las horas transcurren. La luna asciende sobre el cielo. Y el zorro sigue explorando. La resistencia física también forma parte de la ecuación. Porque la vida salvaje exige movimiento constante. Exige energía. Exige esfuerzo. La cámara muestra largas distancias recorridas durante una sola noche. Kilómetros de exploración. Kilómetros de búsqueda. Kilómetros de decisiones. La supervivencia nunca es gratuita. Debe ganarse cada día. La cámara permanece observando. Y cuanto más contemplamos su comportamiento, más evidente resulta una realidad. El zorro nunca deja de trabajar. Incluso cuando parece relajado. Incluso cuando parece simplemente caminar. Su mente continúa analizando, evaluando, aprendiendo. La adaptación no es un evento aislado. Es un proceso permanente. La cámara asciende lentamente. Las estaciones comienzan a sucederse una tras otra. Primavera, verano, otoño, invierno. Años completos pasan frente a nosotros. Y el zorro permanece allí. Generación tras generación. La continuidad vuelve a imponerse. La cámara muestra cachorros creciendo. Después convirtiéndose en adultos. Después criando a sus propias crías. El ciclo continúa. Siempre continúa. La historia de la especie sigue escribiéndose. Y cada nueva generación hereda millones de años de experiencia evolutiva. La cámara continúa avanzando. Resulta fascinante pensar que, mientras observamos este documental, miles de zorros están recorriendo bosques, montañas, praderas, campos agrícolas y ciudades alrededor del mundo. Miles de historias diferentes desarrollándose simultáneamente. Miles de desafíos distintos. Miles de decisiones. Y sin embargo, todas conectadas por la misma esencia. La esencia del zorro rojo. La cámara vuelve hacia nuestro protagonista. Permanece inmóvil sobre una pequeña colina. Observa el horizonte. El viento mueve suavemente su pelaje. La escena parece simbólica. Como si representara el resultado final de toda su historia evolutiva. Un animal perfectamente adaptado a la incertidumbre. Perfectamente preparado para enfrentar cambios. Perfectamente equipado para prosperar en un mundo impredecible. La cámara permanece observando. Y quizá ahí se encuentre la verdadera lección del zorro rojo. No en su velocidad. No en su capacidad de cazar. No en su extraordinario oído. Sino en su flexibilidad. En su capacidad para cambiar cuando las circunstancias lo exigen. En su capacidad para aprender continuamente. En su capacidad para encontrar oportunidades donde otros solo encuentran obstáculos. La cámara se aleja lentamente. La figura rojiza comienza a confundirse con las sombras. Poco a poco desaparece. Como si el propio paisaje la absorbiera. Pero su historia permanece. Porque mientras existan bosques, mientras existan montañas, mientras existan praderas, mientras existan rincones salvajes sobre la tierra, el zorro rojo continuará recorriéndolos. Continuará adaptándose. Continuará sobreviviendo. Continuará demostrando por qué se ha convertido en una de las criaturas más exitosas y fascinantes que la naturaleza haya producido jamás. Y aún nos queda el desenlace definitivo. El último capítulo de esta extraordinaria historia. Existe una razón por la que el zorro rojo ha logrado sobrevivir en lugares donde muchas otras especies desaparecieron.
Y esa razón no se encuentra únicamente en su inteligencia. Tampoco se encuentra únicamente en su capacidad de adaptación. La respuesta se encuentra en algo más profundo. La capacidad de gestionar el riesgo. La cámara permanece observando. El zorro avanza por una región abierta. No existe cobertura cercana. No existen árboles. No existen refugios evidentes. Desde nuestra perspectiva parece vulnerable. Expuesto. Pero él continúa avanzando. Porque ha calculado la situación. Porque comprende el territorio. Porque constantemente evalúa probabilidades. La mayoría de las criaturas reaccionan ante el peligro. El zorro suele anticiparlo. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. La cámara sigue sus movimientos. Cada pocos metros se detiene. Observa. Escucha. Analiza. Después continúa. A simple vista parece un comportamiento simple. Pero detrás existe un complejo proceso de toma de decisiones. Un proceso que se repite cientos de veces cada día. Miles de veces a lo largo de una vida. Millones de veces a lo largo de generaciones. La cámara continúa avanzando. Y precisamente por esa razón los investigadores suelen describir al zorro como un solucionador de problemas. Porque constantemente enfrenta situaciones nuevas. Nuevos desafíos. Nuevos obstáculos. Y aún así encuentra maneras de continuar. La cámara se aproxima lentamente. A cierta distancia aparece un arroyo. Las lluvias recientes han aumentado su caudal. Cruzar no resulta sencillo. Pero el zorro no actúa impulsivamente. Primero observa. Busca puntos favorables. Evalúa la corriente. Y solo después toma una decisión. El comportamiento dura apenas unos segundos. Sin embargo, refleja exactamente el tipo de pensamiento que ha convertido a esta especie en un éxito evolutivo. La cámara sigue avanzando. Y mientras observamos estos pequeños detalles comprendemos algo fascinante. La supervivencia rara vez depende de grandes momentos heroicos. Normalmente depende de miles de pequeñas decisiones correctas. Miles de elecciones aparentemente insignificantes. Miles de ajustes. Miles de adaptaciones. La cámara continúa avanzando. Las nubes cubren parcialmente el cielo. La luz cambia. El paisaje se transforma nuevamente. Y el zorro vuelve a adaptarse. Siempre adaptándose. Siempre ajustándose. Siempre aprendiendo. La cámara muestra diferentes regiones del planeta. En algunos lugares la competencia resulta intensa. Coyotes. Lobos. Linces. Aves rapaces. En otros lugares los desafíos son distintos. Escasez de alimento. Temperaturas extremas. Actividad humana. Cada territorio presenta problemas diferentes. Y aún así el zorro continúa prosperando. La cámara permanece observando. Resulta extraordinario pensar que una misma especie puede sobrevivir tanto en regiones cubiertas por nieve durante gran parte del año como en áreas donde las temperaturas alcanzan niveles completamente distintos. Pocas criaturas poseen semejante versatilidad. Y esa versatilidad no surge por accidente. Es el resultado de una larga historia evolutiva. Una historia construida generación tras generación. La cámara sigue avanzando. Y entonces aparece otro aspecto sorprendente. La capacidad de aprendizaje individual. Muchos comportamientos animales son instintivos. Los zorros también poseen instintos. Pero además aprenden. Y aprenden rápidamente. Experiencias positivas se convierten en estrategias futuras. Experiencias negativas generan cambios de comportamiento. Errores se transforman en lecciones. La cámara permanece observando. Un individuo joven intenta capturar una presa. Falla. Lo intenta nuevamente. Falla otra vez. Pero no repite exactamente el mismo movimiento. Realiza ajustes. Modifica ángulos. Modifica tiempos. Modifica estrategias. Aprende. Y precisamente ahí encontramos una de las mayores fortalezas de la especie. La capacidad de mejorar constantemente. La cámara continúa avanzando. Las horas transcurren. La actividad cambia. El paisaje evoluciona. Y el zorro sigue recopilando información. Cada día añade nuevos conocimientos. Cada recorrido amplía su comprensión del territorio.
Cada encuentro contribuye a formar una imagen más completa del mundo que lo rodea. La cámara se eleva lentamente. Desde las alturas observamos enormes extensiones de paisaje. Bosques, praderas, campos, montañas. Y resulta imposible no admirar la extraordinaria relación que el zorro mantiene con todos estos ambientes. Porque no intenta dominarlos. No intenta transformarlos. Simplemente aprende a vivir dentro de ellos. A comprender sus reglas. A utilizar sus oportunidades. A evitar sus peligros. La cámara vuelve hacia él. Su figura rojiza destaca entre la vegetación. Y durante unos segundos comprendemos algo importante. El verdadero poder del zorro nunca ha sido físico. Su verdadero poder siempre ha sido mental. La capacidad de observar. La capacidad de interpretar. La capacidad de aprender. La capacidad de adaptarse. Y precisamente esas cualidades continúan convirtiéndolo en uno de los animales más extraordinarios del planeta. Mientras el mundo cambia. Mientras los ecosistemas evolucionan. Mientras nuevas dificultades aparecen. El zorro rojo sigue haciendo lo mismo que ha hecho durante miles de años. Escuchar. Aprender. Adaptarse. Y seguir adelante. El mundo continúa cambiando. Y el zorro continúa observando. Quizá esa sea una de las imágenes más precisas para describir a la especie. Mientras otros animales reaccionan al entorno, el zorro parece estudiarlo. Analizarlo. Comprenderlo. La cámara permanece observando. El día avanza lentamente. La actividad aumenta en todas direcciones. Pequeños mamíferos abandonan sus refugios. Las aves comienzan a desplazarse entre árboles y campos. Los insectos llenan el aire de movimiento. Y en medio de aquel enorme sistema de vida, el zorro interpreta cada detalle. Porque para él cada sonido tiene significado. Cada olor contiene información. Cada movimiento representa una posibilidad. La cámara sigue avanzando. Resulta fascinante imaginar cómo percibe el mundo. Porque los sentidos de los zorros no simplemente registran información. La transforman en decisiones. En estrategias. En oportunidades. La cámara se aproxima lentamente. Su nariz continúa trabajando. Incluso cuando parece relajado. Incluso cuando parece simplemente caminar. Está procesando información constantemente. El olfato constituye una de sus herramientas más importantes. A través de él identifica individuos. Reconoce territorios. Detecta alimento. Percibe peligros. Y recopila una cantidad extraordinaria de información invisible para nosotros. La cámara continúa avanzando. A cierta distancia aparece una vieja madriguera abandonada. El zorro se aproxima. La inspecciona. La rodea. La examina cuidadosamente. No parece existir alimento. No parece existir movimiento. Y aún así dedica tiempo a observarla. Porque comprender el territorio también significa conocer recursos potenciales. Refugios disponibles. Posibles rutas de escape. Posibles lugares de descanso. Toda información puede resultar útil algún día. La cámara sigue avanzando. Y precisamente esa tendencia a explorar constituye otra de las razones detrás de su éxito. Muchos animales dependen de hábitos extremadamente rígidos. El zorro no. La curiosidad constantemente amplía sus opciones. Amplía sus conocimientos. Amplía sus posibilidades de supervivencia. La cámara se eleva. El paisaje se extiende hasta el horizonte. Resulta enorme. Complejo. Lleno de variables. Y aún así el zorro encuentra maneras de comprenderlo. Poco a poco. Día tras día. Año tras año. La cámara vuelve hacia él. Ahora se desplaza siguiendo una línea de árboles. Las sombras ofrecen protección. La cobertura visual aumenta. La elección no es casual. Los zorros suelen aprovechar elementos del paisaje para reducir riesgos. No se trata simplemente de moverse. Se trata de moverse inteligentemente. La cámara permanece observando. Y cuanto más analizamos su comportamiento, más evidente resulta que la estrategia forma parte fundamental de su existencia. Cada recorrido implica decisiones. Cada búsqueda implica planificación. Cada jornada implica evaluación constante. La supervivencia se convierte en un ejercicio continuo de análisis.
La cámara continúa avanzando. El viento cambia repentinamente de dirección. La reacción del zorro es inmediata. Modifica su trayectoria. Ajusta su posición. Aprovecha la nueva situación. El cambio que para nosotros parecería insignificante se convierte en información valiosa para él. Y precisamente ahí encontramos una de las diferencias más importantes entre observar y comprender. El zorro no solo observa, interpreta. La cámara sigue avanzando. Las horas transcurren. El sol asciende. La temperatura aumenta. Y nuevas oportunidades comienzan a aparecer. Frutas maduras. Insectos activos. Pequeñas presas moviéndose entre la vegetación. La dieta flexible vuelve a convertirse en una ventaja enorme. Porque cuando una fuente de alimento disminuye, otras pueden compensarla. La cámara permanece observando. A diferencia de especialistas extremadamente dependientes de recursos concretos, el zorro posee margen de maniobra. Opciones. Alternativas. Y esas alternativas pueden marcar la diferencia durante periodos difíciles. La cámara continúa avanzando. Y entonces aparece un aspecto menos conocido de la especie. La eficiencia energética. Los zorros rara vez desperdician recursos. Rara vez gastan energía innecesariamente. Sus movimientos suelen estar cuidadosamente equilibrados. No corren porque sí. No persiguen oportunidades imposibles. No realizan esfuerzos que no ofrezcan probabilidades razonables de éxito. La energía constituye un recurso valioso. Y ellos parecen comprenderlo perfectamente. La cámara sigue avanzando. El paisaje cambia nuevamente. Ahora observamos una región montañosa. Las pendientes son pronunciadas. El terreno resulta irregular. La movilidad se vuelve más complicada. Y aún así el zorro continúa avanzando con sorprendente facilidad. Sus movimientos conservan precisión. Conservan equilibrio. Conservan confianza. La adaptación física también forma parte de su historia. La cámara permanece observando. Resulta extraordinario pensar que la misma especie capaz de prosperar en llanuras abiertas también puede desenvolverse en terrenos complejos como estos. La versatilidad vuelve a aparecer. Siempre presente. Siempre importante. La cámara continúa avanzando. Y mientras seguimos observándolo surge otra pregunta fascinante. ¿Qué ocurrirá en el futuro? El planeta continúa cambiando. Los ecosistemas continúan transformándose. Las condiciones ambientales evolucionan constantemente. Y precisamente ahí el zorro vuelve a destacar. Porque pocas especies parecen tan preparadas para enfrentar incertidumbre. La cámara sigue avanzando. La historia del zorro rojo nunca ha sido una historia de perfección. Ha sido una historia de adaptación. De ajustes constantes. De aprendizaje continuo. Y esa diferencia resulta fundamental. Porque la perfección suele ser frágil. La adaptación suele ser resistente. La cámara permanece observando. Quizá por eso la especie ha logrado atravesar tantos cambios históricos. Quizá por eso continúa expandiéndose. Quizá por eso sigue prosperando donde otros animales encuentran enormes dificultades. La cámara asciende lentamente. El paisaje vuelve a dominar la escena. Bosques. Praderas. Montañas. Campos. Todos aparecen conectados por una misma presencia. Una figura rojiza moviéndose discretamente entre ellos. Siempre observando. Siempre aprendiendo. Siempre adaptándose. La cámara vuelve hacia él una vez más. Y mientras contemplamos sus movimientos comprendemos algo que va mucho más allá del propio zorro. La naturaleza recompensa la flexibilidad. Premia la capacidad de aprender. Favorece a quienes pueden cambiar cuando el entorno lo exige. Y pocas criaturas representan mejor esa lección que el zorro rojo. Una especie que convirtió la adaptación en arte. La observación en estrategia. Y la inteligencia en una de las herramientas de supervivencia más poderosas del mundo natural. Pero todavía quedan historias ocultas entre los bosques. Todavía quedan comportamientos sorprendentes por descubrir. Todavía quedan secretos que explican por qué este extraordinario animal continúa fascinando a científicos, exploradores y amantes de la naturaleza en todos los rincones del planeta. El último capítulo comienza con silencio. No el silencio vacío de la ausencia, sino el silencio profundo que existe cuando una historia está a punto de completarse. La cámara permanece inmóvil.
El amanecer aparece lentamente sobre el horizonte. Las sombras retroceden. La luz vuelve a extenderse sobre el paisaje. Y una vez más encontramos al zorro rojo recorriendo su territorio. La escena parece familiar. Casi idéntica a aquella con la que iniciamos nuestro viaje. Pero ahora todo resulta diferente. Porque ahora comprendemos lo que estamos observando. Ya no vemos simplemente un animal caminando entre la vegetación. Vemos millones de años de adaptación. Vemos generaciones enteras de supervivientes. Vemos una de las historias evolutivas más exitosas que existen sobre la Tierra. La cámara sigue avanzando. El zorro se mueve con tranquilidad. No tiene prisa. No necesita demostrar nada. Su mera existencia ya representa una victoria extraordinaria. Porque sobrevivir durante millones de años no ocurre por casualidad. Expandirse a través de continentes enteros no ocurre por casualidad. Convertirse en una de las especies más exitosas del planeta no ocurre por casualidad. La cámara se aproxima lentamente. Sus ojos observan el mundo con la misma atención de siempre. Sus orejas permanecen alerta. Su nariz continúa explorando el aire. Las mismas herramientas que permitieron sobrevivir a sus antepasados siguen funcionando perfectamente. La evolución rara vez crea algo tan eficiente. La cámara continúa avanzando. A nuestro alrededor el paisaje cambia una vez más. Bosques, praderas, montañas, nieve, ciudades, campos. Todos los escenarios aparecen como recuerdos de una larga travesía. Y en cada uno de ellos encontramos la misma presencia. La misma figura rojiza. La misma inteligencia. La misma capacidad para adaptarse. La cámara permanece observando. Quizá esa sea la razón por la que seguimos sintiendo fascinación por los zorros. Porque representan algo profundamente universal. La capacidad de continuar avanzando incluso cuando las circunstancias cambian. La capacidad de encontrar soluciones cuando aparecen problemas. La capacidad de aprender. De evolucionar. De resistir. La cámara sigue avanzando. El viento mueve la vegetación. Las aves comienzan a cantar. La mañana continúa expandiéndose. Y el zorro sigue recorriendo un mundo que jamás deja de transformarse. Un mundo lleno de incertidumbre. Un mundo lleno de desafíos. Un mundo donde la adaptación sigue siendo la diferencia entre prosperar y desaparecer. La cámara se aproxima por última vez. Durante unos segundos el animal se detiene. Observa directamente hacia nuestra dirección. La escena resulta poderosa. Como si durante un instante desapareciera toda distancia entre su mundo y el nuestro. Como si por un momento pudiéramos contemplar la naturaleza exactamente como él la percibe. Un universo de sonidos, olores, movimientos, oportunidades y riesgos. La cámara permanece inmóvil. Después el zorro gira lentamente. Y continúa avanzando. No mira atrás. No se detiene. Simplemente sigue adelante. Tal como lo ha hecho su especie durante incontables generaciones. Tal como probablemente seguirá haciéndolo durante muchísimo tiempo. La cámara comienza a elevarse. Cada vez más alto. El zorro se vuelve pequeño. Después diminuto. Finalmente desaparece entre el paisaje. Pero la historia permanece. Porque la verdadera protagonista nunca fue una sola criatura. Fue la capacidad de adaptación. Fue la inteligencia. Fue la resiliencia. Fue la extraordinaria habilidad de prosperar en un mundo cambiante. La cámara continúa ascendiendo. El horizonte domina completamente la escena. La inmensidad del planeta vuelve a imponerse. Y entonces comprendemos algo maravilloso. A pesar de todo lo que hemos aprendido. A pesar de todo lo que sabemos. La naturaleza continúa guardando secretos. Continúa creando historias. Continúa sorprendiéndonos. Y el zorro rojo es una prueba viviente de ello. Una criatura aparentemente familiar, pero extraordinaria cuando decidimos observarla con atención. Una criatura que ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Y que probablemente seguirá haciéndolo durante muchos más. Porque mientras existan rincones salvajes, mientras existan bosques envueltos por la niebla, mientras existan montañas cubiertas por nieve, mientras existan praderas iluminadas por la luna, siempre habrá un zorro recorriéndolos, escuchando, observando,
aprendiendo, sobreviviendo, escribiendo silenciosamente nuevos capítulos de una historia que aún está lejos de terminar. Y quizá esa sea la mayor lección que nos deja este extraordinario animal. La supervivencia no pertenece necesariamente al más fuerte, ni al más grande, ni al más rápido. La supervivencia suele pertenecer a quienes saben adaptarse, a quienes saben aprender, a quienes encuentran oportunidades donde otros solo encuentran dificultades. Y pocas criaturas encarnan mejor esa verdad que el zorro rojo. Su historia comenzó mucho antes de nosotros. Y continúa desarrollándose ahora mismo. En bosques lejanos. En montañas remotas. En campos silenciosos. Incluso en los límites de nuestras ciudades. Siempre presente. Siempre observando. Siempre preparado para el siguiente desafío. Porque el mundo cambia constantemente. Y el zorro ha convertido el cambio en su mayor aliado. Gracias por acompañarnos en esta expedición por la vida de uno de los animales más fascinantes del planeta. Si disfrutaste este documental, suscríbete a Fauna Fascinante para descubrir muchas más historias extraordinarias del mundo salvaje. Activa la campana para no perderte nuestras próximas aventuras. Y si llegaste hasta este momento, escribe en los comentarios. Maestro de la adaptación. Para saber quién completó este viaje hasta el final. También cuéntanos desde qué país nos acompañas y qué animal te gustaría ver en el próximo documental. Tu comentario ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Tu apoyo permite que sigamos explorando los rincones más increíbles de nuestro planeta. Comparte este documental con alguien que ame la naturaleza. Deja tu like si aprendiste algo nuevo. Y acompáñanos en la próxima aventura. Porque la naturaleza todavía tiene millones de historias por contar. Y apenas estamos comenzando a descubrirlas. Nos veremos en el próximo documental. Aquí, en Fauna Fascinante.